¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Zona Franca. Se sigue moviendo el ajedrez político y una de esas fichas es Carlos Andrés Trujillo, que será el nuevo director del Partido Conservador, en una movida con la que le siguen apuntando a acercarse mucho más al gobierno del presidente Gustavo Petro. Y es que precisamente fue Trujillo quien arrancó con los acercamientos, los coqueteos entre esa colectividad y el nuevo primer mandatario, que concluyeron con la postura y la decisión de apartarse de Omar Yepes. Omar Yepes, a quien le aceptaron la renuncia hoy, en una decisión por la crítica, por supuesto, por acercarse a la izquierda, al nuevo gobierno de Gustavo Petro, la filosofía de Petro que no encaja, dice él, con la de su partido. Así, el electo presidente Petro sigue sumando apoyos en el Congreso de la República para hacer mayorías y paralelamente a eso consigue también apoyos con el nombramiento de designar a José Antonio Ocampo como ministro de Hacienda, uno de los cargos sobre los cuales había más expectativa para calmar los mercados, para dar un mensaje de tranquilidad. Sin duda, esta ha sido una semana de muchas movidas, de una agenda política muy interesante, y por ahora las reuniones y encuentros han sido favorables para el electo presidente Petro, con unas fotografías muy dicientes, quien cambió, entre otras cosas, su discurso de un férreo líder de oposición por uno con más diálogo, al reunirse incluso con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Es un Petro realmente un poco más moderado, un poco más mesurado. Con los conservadores, con Petro, se confirmaría que tiene mayorías en el Congreso. ¿Cuál será el impacto del nombramiento del nuevo ministro de Hacienda y también del nuevo canciller? Ese será el tema de conversación esta noche. Un gabinete, entre otras cosas, por un lado criticado y por otro celebrado por la edad que tienen algunos de los que ya van a ser parte del gobierno del próximo presidente Gustavo Petro. Bienvenidos. Uno de esos hechos políticos de esta semana que deja el encuentro Petro-Uribe es el perdón social. Varios temas sobre la mesa, como ese que ha tocado el presidente electo Gustavo Petro. Dice Uribe que lo saquen de allí, que no está interesado en hacer parte de la iniciativa, que fue una de las apuestas de campaña y una de las razones por las cuales Petro durante esa campaña tuvo que dar una y otra explicación. Hasta hablamos, yo le dije, ¿cómo es lo suyo el perdón social? Exclúyame a mí de eso. A mí como expresidente no me luce. Esta noche estamos con Alirio Uribe, representante de la Cámara por el Pacto Histórico. Representante, buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, Camila. Gracias por la invitación. Un saludo para ti. Un saludo para toda la audiencia. A usted gracias. Juan Pablo Echeverri, politólogo de la Universidad del Norte, un hombre cercano al Partido Centro Democrático, hoy convertido en partido de gobierno, el gobierno saliente, próximamente partido de oposición. Bienvenido, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todos los que nos ven y al representante Alirio igualmente. Representante Uribe, comencemos por el perdón social. Dice el expresidente Álvaro Uribe, que es el que da estas declaraciones al término del encuentro Petro-Uribe, que lo saquen de allí. Usted que conoce, ¿qué se habló en esa reunión? Porque hubo dos encuentros, uno privado y uno público, que fue el que conocimos todos los colombianos. ¿Qué sabe usted sobre el perdón social de lo que se habló en la reunión Petro-Uribe? Bueno, saludar a Juan Pablo y saludar a toda la audiencia nuevamente. Yo creo que lo importante fue un diálogo de más de 3 horas en las cuales el presidente electo Gustavo Petro dialogó sobre muchos temas estructurales del país con el señor Álvaro Uribe Vélez, quien fue pues 2 veces jefe de Estado y también congresista, y obviamente fue una conversación muy amable, con muchísimos argumentos. Se habló de muchísimos temas, se habló de la reforma rural integral, se habló obviamente del tema de la violencia en Colombia, se habló de la salud, se habló de la educación, se habló de todos estos temas. Y obviamente pues este tema del perdón social también se tocó, pero no creo que fuese el tema central. Obviamente lo que hemos dicho siempre es que en Colombia tiene que haber procesos de verdad, procesos de justicia, procesos de reparación, y luego se tiene que tratar de buscar un perdón social para efectos de lograr la reconciliación. Pero insisto, realmente se abordaron los temas más álgidos del país y creo que ese diálogo es importante porque es un diálogo entre diferentes para buscar también vías. Y creo que obviamente el Centro Democrático
se mantiene como lo han dicho siempre, en un escenario de oposición, pero de una oposición, según lo que se manifestó en la reunión, que va a ser pues con argumentos, deliberativa, respetuosa, y creo que eso es bienvenido. Claro, pero esta es una reunión que se da el presidente Petro buscando acercarse, buscando tender puentes. Déjeme preguntarle si es el doctor Gustavo Petro quien habla del perdón social, porque a propósito de eso, es el doctor Gustavo Petro quien dice ahora en posición de gobierno, de jefe de Estado, que dice no vamos a perseguir a los opositores. Bueno, el presidente Petro estuvo esta semana cuando se entregó el informe por parte del padre de Ruth sobre el tema de la Comisión de la Verdad, el informe final. Allí él nuevamente habló del tema del perdón social y lo dijo en el marco de cumplir como gobierno las recomendaciones del informe. El informe tiene una cantidad de propuestas de diferente índole para socializar la verdad, para lograr la reparación de las víctimas de manera integral y, por supuesto, para hacer las reformas institucionales, legales y demás que permitan la no repetición de los crímenes en Colombia. Allí el presidente estuvo, también estuvo la vicepresidenta Francia Márquez, y ellos se comprometieron, no con la comisión, con el país, a que esas recomendaciones iban a ser difundidas, iban a ser socializadas en todos los rincones del país y que se iba a lograr de alguna manera que las políticas que se hagan en este gobierno contribuyan a la implementación de esas recomendaciones. También allí el presidente Gustavo Petro habló del perdón social como un mecanismo para la reconciliación en Colombia. Obviamente el perdón social no quiere pasar por encima de los derechos a las víctimas, a la verdad, a la justicia, a la reparación. Pero sí es como la fase final de un proceso de reconciliación en Colombia. Vamos por parte para que usted nos ayude, porque el presidente Petro en campaña dio algunas luces de lo que él interpreta como perdón social, pero si le parece, doctor Uribe, vamos por parte para ir pudiendo desentrañar un poquito lo que fue la reunión y lo que podría ser este gran acuerdo nacional o el perdón social, Juan Pablo. Pues una cosa es hacer campaña y otra cosa es gobernar. Parece que todas las partes hasta ahora lo entienden. De eso se trata la reunión de ayer, de establecer un canal de comunicación entre la oposición, que esto es definitivo, es que al Centro Democrático le corresponde hacer oposición. Eso hace parte de la democracia. No podemos ser igual que perdóname la expresión, de vendidos o de regalados, como el Partido Conservador y los demás, de montarse a un bus que va en una dirección equivocada según los mismos postulados de ellos. A nosotros nos corresponde hacer oposición y tenemos que demostrar que la oposición la podemos hacer argumentada, para construir y no para destruir. Y para eso se necesita un canal de diálogo, que fue lo que se estableció en la reunión de ayer con el presidente Pero perdóneme, ¿usted por qué dice que va este bus, a lo que usted se refiere con el pacto histórico, con el gobierno de Gustavo Petro, que aún no comienza? Usted dice, va en un sentido equivocado. Si el propio líder de su partido, que es el Centro Democrático, ha hecho incluso una invitación a quedarse, a construir país y a apoyar algunos proyectos en los que muy seguramente se pondrán de acuerdo con el pacto histórico. Por supuesto, una cosa es trabajar por el país, eso hay que seguir haciéndolo, pero otra cosa es que Gustavo Petro en su campaña y sus colectivos tienen unos postulados diametralmente opuestos a los que hemos defendido nosotros. Eso no es un secreto para nadie, y diametralmente opuestos a los que ha defendido también el Partido Conservador. Entonces, yo cuando digo esto me refiero al Partido Conservador. El Partido Conservador está viendo un tren que va hacia la izquierda cuando estaban esperando uno que iba hacia la derecha. Sin embargo, deciden montarse en ese tren que va a un lugar al que no quieren ir. A mí eso me parece un exabrupto, me parece una contradicción, y es ahí en lo que no podemos caer nosotros en el Centro Democrático. Oposición, nos tocó la oposición. Bienvenido sea, la oposición es sana para una democracia. Hay que hacerla de la mejor forma posible. ¿Se está imaginando usted de qué manera el perdón social? Lo habló Gustavo Petro siendo candidato, lo habló ahora siendo presidente electo de la República, lo rechaza el expresidente Álvaro Uribe. ¿Cómo se imagina usted? Porque hay muchos aquí que entrarían en ese perdón social, de un lado y de otro. Lo que pasa es que hasta ahora todos son hipótesis, y nosotros deberíamos esperar, o más bien deberíamos hacerle un llamado al gobierno a que nos explique ahora sí cuál es el perdón social, qué hicieron en campaña visitando las cárceles, qué se propuso ahí. Lo que no puede ser el perdón social es impunidad, porque este país no resiste una gota más de impunidad. Eso lo único que genera es más caos, seguramente más violencia, rencor, no genera justicia, no hay reparación, no hay verdad. Hay que tener cuidado con todo eso, porque el perdón social
no puede ser impunidad. Doctor Uribe. No, yo creo que lo que ha pasado es lo que tiene que pasar cuando un jefe de Estado gana las elecciones y lo hace de manera seria. Es obvio que el pacto histórico en cabeza de Gustavo Petro y de Francia Márquez no van a gobernar para los que ganaron las elecciones votando por esta propuesta política, se va a gobernar para todo el país. Y obviamente es claro que hubo 10.500.000 personas que votaron por otro proyecto que también invocaba el cambio, que era el de Rodolfo Hernández, y lo serio y lo pertinente es hablar con todos los actores de la sociedad colombiana para decirle al país que tranquilos, que nosotros no vamos aquí en un proceso de venganzas, vamos a gobernar para todos los colombianos y necesitamos del concurso de todos los actores políticos. Bienvenidos los que quieran llegar, bienvenidos los que quieran sumarse de manera crítica. El Congreso va a ser un lugar deliberativo. Pero nosotros ¿no siempre dijimos... un poquito extraño, doctor Ali Uribe, hablar o aclarar, voy a llegar a ser gobierno, no voy a perseguir a mis contendores, no voy a perseguir a mis distintos, a mis diferentes? ¿Por qué entra Gustavo Petro a hacer esa aclaración? Bueno, porque nosotros hemos sido perseguidos como oposición y la hemos ejercido por décadas, y aquí hubo un genocidio contra la Unión Patriótica, nosotros no vamos a hacer eso, no vamos a hacer un ejercicio criminal ni abusivo del poder, así de simple. Vamos a dialogar con todos los sectores, vamos a decirle a la gente que este país tiene que reconciliarse, que tiene que parar la guerra, que tiene que parar la violencia, y para eso hay que aceptar que somos diferentes, obviamente. Somos diferentes con Juan Pablo, él tiene otras ideas, tiene otras propuestas de país, tiene otras propuestas políticas, y lo que queremos hacer es que jamás se vuelvan a utilizar las armas ni por la derecha, ni por la izquierda, ni por ningún actor para imponer ideas políticas, y lo que queremos cuando decimos que queremos una paz total es precisamente eso, lo que se dijo en su momento, dejar de echar bala para echar lengua, y vamos a echar lengua y lo vamos a hacer en el acuerdo nacional, y lo vamos a hacer en el Congreso y lo vamos a hacer en todos los espacios que haya que hacerlo. Seguramente lo vamos a hacer en las regiones, en los territorios, lo vamos a hacer ahorita con el Plan Nacional de Desarrollo, que queremos que sea un proceso participativo. Y yo creo que algo de lo que adolece Colombia es de un proyecto de país. Y el proyecto de país no lo puede construir un solo lado. El proyecto de país, para sacar este país adelante, se tiene que construir colectivamente y se tiene que construir en medio de las diversidades. La diversidad no puede ser una debilidad de un país como Colombia, la diversidad tiene que ser una fortaleza. Tenemos que entender que aquí hay negros, aquí hay indígenas, aquí hay afros, aquí hay run, aquí no todos somos heterosexuales, hay unos que son LGTBI, es decir, aquí hay de todo. Y en esa diversidad tenemos que pensarnos hacia dónde va Colombia, hacia dónde va el país. Me parece personalmente, doctor Alirio, que va en buen sentido el presidente Gustavo Petro electo, va en buen sentido, con buena dirección, con esas fotografías que nos dejan esta semana, unas fotografías muy históricas, muy dicientes, que independientemente de cuál sea el resultado, creo que dan un gran mensaje en un momento de transición, un momento de cambio que lo representa Gustavo Petro, siendo él el primer gobierno de izquierda en los últimos tiempos en el país. Esta noche también se une esta conversación Nelson Cubides, que es concejal del Partido Conservador. El floreo de Llorente, la disputa en este momento política por cuenta. Concejal, bienvenido, buenas noches, de su adhesión al pacto histórico. Hola Camila, buenas noches a los panelistas, a Lirio, Juan Pablo. Bueno, pues yo creo que lo primero que hay que decir es que el Partido Conservador busca que al país le vaya bien. Aunque no hayamos sido gobierno por lo menos en las últimas 2 décadas, pues el partido ha mantenido cierto nivel de independencia, incluso cuando apoya a gobiernos amigos. Creo que lo que ha ocurrido es que no fuimos capaces de interpretar unas necesidades de cambio que hoy el país lo requería. Y como no las interpretamos y no pudimos liderarlo desde la centro derecha, pues el resultado es que tenemos un presidente de izquierdas. Un presidente de izquierdas que además nos da una reflexión interesante, y es que demostró Colombia que sí es la democracia más sólida de América Latina, en la medida en que tenemos un presidente exguerrillero de izquierdas que incluso llama a un acuerdo nacional
y que incluso la gran mayoría de partidos pueden atender. Pero usted no siente que se apresuraron un poquito, digo, con todo el respeto, no esperaron mucho tiempo. Es que hacía una semana estaban ustedes desde el Partido Conservador, muchos líderes destacados de ese partido político, hablando de Gustavo Petro, diciendo que iba a ser el caos para el país, que representaba todo lo que ustedes no compartían políticamente y como una visión de país. De acuerdo, el partido, yo estoy convencido que se aceleró, que tomó una serie de decisiones, tenía que haber esperado a mirar una serie de coincidencias para poder llegar a esos acuerdos. Y yo quisiera hoy preguntarle a esos congresistas que hoy firmaron también si cuando vengan decisiones de valores del partido de fondo van a mantener su independencia o no. Valores referidos a temas de aborto, temas de eutanasia, legalización de la droga, defensa de la fuerza pública. Hay unos temas que yo quisiera saber si van a mantener esa independencia o no. Y se equivocaron. Yo creo que nosotros en el Partido Conservador estamos de acuerdo en que hay muchas reformas que hay que hacer y algunos cambios de fondo. El tema no es el qué, sino el cómo lo vamos a hacer. Porque yo personalmente creo que la educación debe ser para todos. De hecho, hicimos un programa aquí en Bogotá que se llama así, Educación Superior para Todos, el programa de becas más grande que tiene Bogotá, y lo hizo el Partido Conservador. O sea, creemos que la educación debe ser gratuita. Eso es absolutamente claro, el tema de salud, etcétera. Pero aquí el problema de fondo es cómo tenemos que hacer las reformas. ¿Qué derechos se van a cercenar? ¿Cuáles son los recursos que se van a usar? ¿A costa de qué se van a hacer las reformas? Y creo que ahí es donde el partido tenía que haber esperado un poco y haber dicho, bueno, veamos la letra chiquita, ese cómo, que creo que no es clara todavía. La letra chiquita para ir avanzando en lo que ya estábamos conversando, concejal, sobre el perdón social. Con la letra menuda, la letra chiquita, ¿a usted, conservador, le gusta el perdón social? ¿Le llama la atención esa figura propuesta por el pacto histórico? Es que el perdón, cuando uno habla del perdón social, pues, insisto, es el qué, esa es una propuesta que hay, pero no conocemos todavía la letra chiquita de cómo queremos hacer perdón social. Y creo que es ahí donde los conservadores, como defensa de instituciones, tenemos que estar atentos. El perdón debe ser, digamos, un valor que podemos tener los colombianos y es un valor que traemos histórico. Sin embargo, ese perdón tiene, por supuesto, unas consecuencias también y esas consecuencias debe estar dispuesto el país a saber si lo asume o no asume. Juan Pablo. Yo con el perdón del concejal, que además estimo, yo creo que el Partido Conservador perdió su razón de ser. El Partido Conservador aquí no tiene presidente del 98, pero ha sido amigo de todos los presidentes. Hablemos a calzón quitado y digamos las cosas como son. El Partido Conservador lo que quiere son puestos y yo no tengo que ser pitonizo para decirles hoy que el Partido Conservador le va a aprobar todo al gobierno de Petro, la letra grande y la letra chiquita. Sus congresistas, o los congresistas de su partido, concejal, ya no tienen vocación de poder. Tienen la maña de meterse en cualquier gobierno que no lo represente con tal de conseguir puestos y atajos. Están en la politiquería, en la política, para hacer alusión a esa frase del presidente Duque, en la política con P chiquita. Y eso es una lástima porque yo siento afinidad por gente y por postulados de ese partido también. Pero Juan Pablo, fíjate que te diste cuenta cuántos firmaron, ¿no? Hubo 2 que no firmaron ese acuerdo nacional y que acabo de señalar que se apresuraron. Y uno de esos 2 fue Soledad Tamayo, que es el equipo que yo represento en Bogotá, que es uno de los 2 senadores que no firmó el acuerdo nacional. Y que me parece que es legítimo que ella tenga la decisión de decir, yo quiero mirar cuáles son esos acuerdos. Estamos llamando un acuerdo sobre lo fundamental, pero no sabemos cuáles son los acuerdos. Aquí requerimos hacer un padre y analicemos. Y no conozco, digamos, las intenciones de cada uno o por qué firma. Y yo sí creo que ahí necesitamos poner, efectivamente, muéstrenos la letra pequeña de ese contrato social que está proponiendo Gustavo Petro. Doctor Uribe, sobre la letra pequeña, ¿a qué se refieren con el gran acuerdo nacional? ¿Sobre qué quieren hablar con el país, con los otros partidos? El gran acuerdo nacional para nosotros es un pacto de paz. Yo sí creo que si nosotros de manera seria asumimos, yo no creo que nadie quiera acabar este país, ni el Partido Liberal, ni el Partido Conservador, ni el Centro Democrático, ni el Polo, ni Maíz, ni el Pacto Histórico, ni nadie. Yo creo que todos estamos en esto de la política porque creemos que la política es la forma por la cual se pueden hacer los cambios. Y creo que el país ha venido aumentando la votación, ha venido aumentando la conciencia de que cada vez más la vida cotidiana tiene que ver con los políticos y con las decisiones que se toman en política. A mí me parece que cuando nosotros decimos hagamos un plan de desarrollo que sea derivado también de ese acuerdo nacional, lo que estamos diciéndole es por qué no dejamos los odios, por qué no dejamos las pasiones y por qué no nos pensamos cómo transformamos este país. Es decir, si sabemos que la economía extractivista que hemos tenido, las locomotoras mineras, el modelo económico extractivista es un fracaso, está llamado a recoger, hay una emergencia climática que la ha sido decretada por el propio secretario general de la ONU,
¿Por qué no nos ponemos de acuerdo si pasamos de un modelo extractivista a un modelo productivo? No sé si será el turismo, no sé si será generar una soberanía alimentaria. Yo pregunto, ¿qué colombiano o qué partido político no está de acuerdo Aquí en que produzcamos de la luna alimentos? de la luna de miel de Gustavo Petro con los partidos que le hacían oposición. Pero, Usted decía hace unos instantes, el concejal, tenemos que ver la letra menuda, por ejemplo, en temas aborto. eso, Petro es muy liberal en tema del aborto. ¿Cómo cree usted que se van a resolver esos puntos? Pero mira, el aborto, eso ya lo resolvió la Corte Constitucional. Ya la Corte Constitucional lo ha resuelto en todos los fallos. Ese no me parece que sea un debate de hoy. Pero ese debate ya está resuelto. Pero tiene que implementarlo el gobierno, el ministro de Salud. Digo, pues, es una pelota que le toca a Gustavo Petro. Obvio que el Congreso puede expedir una ley, lo podemos discutir y allí se definirá qué se discute. Pero nosotros no tenemos iniciativa. Si ustedes leen el programa del pacto histórico que se difundió por todas las redes sociales, en ninguna parte dice proyecto de ley, y no vamos a presentar ni el 20 de julio ni el 7 de agosto un proyecto de ley de legalización total del aborto. En este momento el tema está regulado por la Corte Constitucional. Entonces, yo creo que se han generado, o sea, yo lo que os invito es a pensemos, ya no estamos en campaña, nosotros ya ganamos, ¿cierto? Entonces, ya no hay necesidad de decirle al país lo que no hemos dicho. Vamos a decirle, hagamos ese acuerdo, ese gran acuerdo nacional, hagamos ese pacto de pensarnos esa nación que necesitamos, ese país que queremos construir, esa Colombia que todos amamos. Me parece muy razonable que el expresidente Álvaro Uribe llame a los colombianos a que no se vayan. No tenemos que irnos, este es nuestro país. Lo que necesitamos es que la gente pueda salir a la calle tranquila, pueda caminar. Lo que necesitamos es que los que ya viven sabroso, en términos de Francia Márquez, no tengan ningún problema en que los demás colombianos que no viven sabroso, que son 21 millones de personas que se acuestan sin comer 3 veces al día, que son la gente que no puede acceder a la universidad. Yo no creo que los que viven sabroso, tienen comida y tienen educación, estén en contra de que los que no la tienen, la tengan. Yo creo que es un tema de solidaridad social. Mira, el tema tributario, este va a ser el tema de fondo. Realmente lo de fondo acá es quién paga impuestos y quién no paga impuestos. Y el tema de fondo es, si tenemos 1.200.000 empresas y si hay 5.000, 4.000, que son los grandes capitales que están exentos, que tienen una cantidad de medidas, hagamos caja entre todos para los cambios que necesita este país. Y yo no creo que eso esté en contra de los principios del Partido Conservador, ni de Cambio Radical, ni del Partido Liberal, ni de nada. Si nosotros garantizamos que no se pierda en corrupción esos grandes capitales, mire, nosotros vamos a estar vigilados. Somos 51 en el Congreso, pero el Congreso en total son 290. Vamos a estar vigilados por los congresistas, vamos a estar vigilados por la Contraloría, por la Procuraduría, por la Fiscalía. Como todos los gobiernos, pero yo sí quisiera ponerle rumbo un poco a este barco. No todos los gobiernos, porque aquí se tienen organismos de control de bolsillo. Yo no he visto que el amigo de Duque, que es el fiscal general, haga en absoluto nada para combatir la corrupción del gobierno de Duque. Yo quisiera ver cómo vamos a gobernar en un acuerdo nacional. No es cierto. Cuando somos tan diferentes como ha señalado aquí el doctor Ali. Cuando usted tiene tantas diferencias en un país, claro, hacer ese acuerdo implica un reto muy grande. Yo quisiera saber si Gustavo Petro, como presidente, va a ser el mismo que juzgaba cuando era senador o candidato, cuando era presidente. Le digo, por ejemplo, temas claves. Gustavo Petro era el superamigo de las dictaduras conocidas en América Latina, o por lo menos regímenes. Yo quisiera saber si ese Gustavo Petro va a seguir siendo un amigo de dictaduras de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela, que sabemos que ha expulsado a millones de sus ciudadanos, y va a seguir haciendo y va a criticar o se va a quedar callado frente a la violación de derechos humanos. Uno quisiera saber qué va a pasar ahí. O qué va a pasar con la política antidrogas, que esos son temas que podrían generar un disenso muy fuerte. Yo le puedo decir lo que no vamos a hacer. Lo que no vamos a hacer es ir a criticar a un país vecino, mientras este era el país del mundo donde más se necesitan líderes sociales y ambientalistas, ¿cierto? No, esa es la otra posición, quedarse callado. Es ir a los escenarios internacionales a decir que defendemos el medio ambiente, mientras aquí hacemos fracking, mientras pedimos fumigaciones aéreas con glifosato. Eso es lo que no vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es ser coherentes, ¿no? Entonces, esperamos esa coherencia. Sí, y no vamos a organizar conciertos en la frontera.
que no vamos a hacer conciertos en la frontera ni armar grupos paramilitares para tratar de tumbar un gobierno vecino. Eso no lo vamos a hacer. Esperemos que no vaya a limitar la libertad de prensa. Yo recuerdo Canal Capital, la crisis que tuvo Canal Capital cuando Gustavo Petro fue alcalde. Estos son temas que uno espera se defiendan y se respeten y esperamos pero que los invito a volver al rumbo, Juan Pablo, sobre el gran acuerdo nacional, que es la razón por la que los hemos invitado esta noche, tratar de entender un poquito quiénes caben, cómo lo están interpretando, a qué se refiere el presidente Petro con acuerdo nacional y perdón social. Es que esta mesa lo representa. El gran acuerdo nacional, como lo llaman, ni es gran ni es nacional. O sea, la mitad del país está por fuera de eso porque la mitad del país votó en contra de las políticas de Gustavo Petro. Aquí lo que hay es un acuerdo de politiqueros. Entonces, vayamos viendo las diferencias. Y gran lo revisten de ese adjetivo. Y entonces, ¿cómo que gran? Esto no es un momento histórico. Esto no es la Constitución del 91. Esto no es el Frente Nacional. Esto son unas elecciones que ganó la izquierda y punto. Pero y ¿no la le parece coherencia histórico sentado Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe? Les digo, ¿usted se imaginaba ese escenario hace algunos meses? Pero veamos las diferencias. Es que una cosa es las fotos que nos dejan las reuniones. La foto con Uribe no es la misma foto que con el Partido Conservador, no es la misma foto que con Rodolfo Hernández. Los demás se están regalando, están diciendo no vamos a hacerle oposición, venga, nos sentamos. No, Álvaro Uribe está diciendo vamos a hacer oposición constructiva con un canal de diálogo. Entonces lo importante no es la foto, lo importante es lo que hay después de eso. Tú ahorita decías que esto era la luna de miel de Petro con los partidos. Yo no creo que sea una luna de miel, yo creo que es más bien un matrimonio arreglado con puestos, que les van a aprobar todo en el Congreso. Miren, ellos se referían al gobierno Duque como una dictadura y el gobierno Duque tenía menos en el Congreso, tenía menos mayorías que las que va a tener Gustavo Petro. Ahí irán a decir lo mismo, yo creo que no, ¿verdad? Cuando pongan los magistrados de las Cortes, cuando tengan la mayoría absoluta en la Corte en el 2024, les va a seguir pareciendo una dictadura. Yo estoy seguro que no, ahí se van a quedar calladitos. Entonces, aquí hay que ver las cosas como son. Quienes nos tienen que demostrar que son unos demócratas son ellos. Es que quien estuvo alzado en armas fue Gustavo Petro. Así que a mí me parece eso sí sano lo que ha venido haciendo. Pero Gustavo Petro ¿hace cuándo no está alzado en armas, Juan Pablo? Hace muchísimo, pero por eso se generan ciertas dudas en el debate democrático y por eso es que él tiene que tener el tono que efectivamente está teniendo para demostrarnos que es un demócrata, pero no vengan ahora a decirnos que no es necesario. Claro que es necesario que nos aclare un montón de cosas. Yo no creo que Gustavo Petro sea un moderado, le está tocando porque además es inteligente, eso sí, quiere tener un gobierno que favorezca sus reformas y las que ha planteado, y para eso necesita el Congreso, lo va a tener, las Cortes ni se diga, y por supuesto que también va a poner amigos en la Fiscalía y en la Procuraduría, como han hecho todos los gobiernos de este país. A mí no me digan que es que ahora él no se va a meter en eso. No nos crean tan ingenuos. Entonces, eso no les va a parecer una dictadura. El gobierno Duque sí les parecía una dictadura. Doctor Uribe, hablando del perdón social y del gran acuerdo nacional, una de las fotografías, de los hechos que deja, es una carta también de lado y lado, ¿no? Porque esto va a todos los bandos, de 7 ex jefes paramilitares pidiendo cupo, intentando montarse en ese acuerdo nacional, muy seguramente en lo que se ha conocido como perdón social. Por otro lado, un hombre muy fuerte del pacto histórico, que es el senador Iván Cepeda, hablando de una segunda oportunidad para Iván Márquez, que es el jefe disidente de las FARC. ¿Caben allí? ¿Cómo lo están pensando ustedes? También hubo una carta del ELN, ¿no? Que, con la intención de abrir escenarios de negociación. Yo lo que creo es que nosotros hemos tenido en Colombia 81 leyes de amnistía, de indulto, de perdón, y nunca hemos podido parar la guerra. Tuvimos un proceso de desmovilización de los grupos paramilitares y tuvimos la ley 975 y tuvimos un marco legal para eso, y el paramilitarismo se desmontó parcialmente. Yo creo que lo que hay que hacer ahora, y es lo que está proponiendo el programa y lo que está proponiendo Gustavo Petro, es tratar de mirar si a partir de ese gran acuerdo nacional todos hacemos ese pacto de no volver a utilizar las armas en la política. Y yo creo que es bienvenida la carta de estos excomandantes paramilitares, como es bienvenido lo que ha dicho el ELN, y ojalá las disidencias reflexionen, y el Clan del Golfo también lo había manifestado, incluso lo había manifestado durante el gobierno de Santos, la intencionalidad que tenía también de hacer dejación de armas. Entonces, desde mi punto de vista, lo que nosotros queremos agenciar es eso, es la posibilidad que de verdad los jóvenes de este país no tengan por destino que ser combatientes.
ni los soldados mueran en la guerra, ni los policías mueran en la guerra, ni los chicos sean reclutados por disidencias, por el ELN, por grupos paramilitares, por el Clan del Golfo. Yo creo que eso es algo elemental para tratar de pasar la página de la violencia en este país. A mí no me parece que eso sea descabellado. Todos lo han hecho. Si ustedes miran, todos los últimos gobiernos han tenido procesos de negociación. El expresidente Uribe lo hizo con los grupos paramilitares, Santos lo hizo con las FARC. Y la tarea nunca se ha terminado. Hemos estado siempre en un proceso de transición, de un cierre de un conflicto y de inicio de otro. Pero estamos Incluso hablando, se han doctor Uribe, escrito de un libros. otro sí. Creo, no lo recuerdo bien haberle escuchado al presidente Petro que esto se trataba de un otro sí. Al proceso de paz que se firmó con las FARC. ¿Esto va a ser otro proceso de paz? ¿Va a ser un otro sí? Yo no sé qué tanto puede ser un otro sí. Yo lo que creo es que ya tenemos la experiencia y la madurez. Rodolfo Hernández, corrijo, el que dijo que esto se trataría de un otro sí. Sí, exacto, sí. Una patica al proceso de paz Claro, con las FARC. Pero yo lo que creo es que en todo caso hay una cantidad de gente que está hoy en armas, hay una cantidad de gente que está hoy padeciendo el conflicto. Lo vimos en las elecciones, se habló de que habían 390 municipios donde podía haber afectación democrática por la presencia de actores armados. Entonces, yo creo que es razonable que dentro de ese gran acuerdo nacional definamos que lo normal es que el Estado tenga el monopolio de las armas y que ese monopolio de las armas, con la legitimidad que debe tener, con las reformas que se habrá que hacer, pues se centralicen. Recordemos que aquí se renunció al monopolio de las armas. Aquí los paramilitares en el 60 y algo se crearon por ley. Es decir, se ordenó armar civiles y demás. Aquí tuvimos las famosas convivir. Es decir, yo creo que la historia nos va enseñando que lo ideal no es tener a la gente armada, sino que lo ideal es que el Estado sea el que tenga el monopolio de las armas y proteja a todos los ciudadanos. Y creo que eso es una aspiración democrática que no es del pacto histórico, es una aspiración democrática de todos los colombianos. ¿Por qué la gente se tiene que ir a pasear a Miami o a estar en otros lados? Hay mucha gente que no conoce este país, hay mucha gente que vive en Bogotá y Medellín y no conoce las bellezas de este país porque no se siente segura. Es así. Lo que necesitamos es poder disfrutar entre todos este país, y para poder disfrutar entre todos este país necesitamos una Colombia en paz. Sí, concejal. Pues hay una luna de miel, efectivamente, como le decía Mara Camila, y escuchar aquí al doctor Alirio, pues suena evidentemente muy concertador, muy conciliador, y uno dice, bueno, este es el país que uno quisiera soñar un día. Y efectivamente, ojalá pudiéramos llegar a eso. Y hay que reconocer que hay cosas que por ahora, seguramente en esa luna de miel, pues se han hecho bien. Digamos que ciertos nombres han dado cierta tranquilidad en ciertos ministerios, y eso da cierta tranquilidad. Pero yo sí quisiera ver más los nadies, ¿no? Como decía Francia, yo quisiera ver más nadies ahí porque todos los que veo son de 20, 30, 40 años de experiencia. Sí, pero le pregunto sobre el perdón social, sobre quiénes creen ustedes que caben allí. Le preguntaba al doctor Alirio Uribe hace instantes sobre el ELN, sobre la disidencia de las FARC y el planteamiento y el tiquete que están pidiendo ex jefes paramilitares. ¿A usted le gusta, le disgusta esa posición, esa posibilidad? Es que ese perdón social, si lo enfocan desde una amnistía, como lo veíamos antes y como él de alguna forma estaba acostumbrado, donde es esa amnistía donde queda perdonado por sécula secularum y usted no tiene ningún problema acá, es un perdón que le hace daño, porque es precisamente lo que estamos hoy, y es cuál es la capacidad que tenemos los colombianos para establecer la verdad, la justicia y la reparación. Y creo que esos tres elementos, si no se miden con la misma tijera para todos los niveles, no tendrían ninguna posibilidad de tener un perdón social verdadero y a fondo. Juan Pablo. Recuerda que los jefes, perdona una Señor. interrupción, recuerda que los jefes paramilitares ya resolvieron jurídicamente su problema, ¿no? Los que firman la carta, ellos ya están a paz y salvo con la justicia. Pasaron por Justicia y Paz, algunos Por de eso, ellos intentaron por eso. llegar a la JEP. Por eso, pero es que ellos ya se les resolvió jurídicamente, ya resolvieron su situación. Claro, ellos, Juan Pablo. tiene razón en parte el representante Alirio, resolvieron su situación por medio de su proceso. Para ellos hubo una reducción de penas, pero ellos siguen pagando condena, algunos en Estados Unidos, otros no han terminado y cuando terminen tienen que venir a pagarla en Colombia. Ellos no pueden caber en ese perdón social, eso es lo primero. Los paramilitares ya estuvieron en un proceso, son unos criminales condenados y tienen que pagar su condena en Estados Unidos y en Colombia.
No es posible que quepan en el perdón social. No pueden caber en el perdón social tampoco la FARC, ni los de ahora ni los otros. En fin, a uno le llaman disidencias y a otros no, pero son lo mismo y ninguno de ellos puede caber ahí porque el Estado le abrió la puerta más grande que ha abierto en la historia del país. Para ellos les perdonó todo, los premió, los tiene en el Congreso de la República, etc. Y algunos con todo y eso decidieron no aceptar y seguir actuando de manera criminal. No es posible que les vayamos a abrir la puerta otra vez. Entonces, ¿hasta cuándo? ¿Esto no va a parar nunca o qué? Los disidentes que se sometan a la ley colombiana, a la justicia de verdad. Y no puede caber ahí tampoco ningún político que haya estado en alianza con criminales, ni de derecha, ni de izquierda, ni de ningún lado. Ya no más. El país no aguanta más impunidad. Pero el presidente Petro ha dicho que esto no será algo judicial, no será algo jurídico, será algo más simbólico, un perdón social que no va a entregar el presidente, sino el pueblo colombiano. ¿El presidente estará hablando de filosofía? Es lo que no sabemos. Yo no creo. ¿Cuál es el perdón? Cuides. No, es lo que no sabemos. ¿Cuál es el perdón social como él lo concibe? Porque en campaña decía que era algo más, un acuerdo entre la sociedad de volver a reiniciar un proceso, un poco muy contrato social. Pero no sabemos si ese es verdaderamente, perdonamos como sociedad, pero la justicia llega, eso es otra cosa. Pero por eso los estamos invitando a que se sumen para que construyamos juntos la propuesta. O sea, el acuerdo, no puede haber un acuerdo nacional si yo le digo, firme acá, ¿no? Dialoguemos y hagamos el acuerdo. Esa es la propuesta. ¿Y vamos a acordar qué? Pues vamos a acordar que vamos a vivir en un país en paz y que vamos a tratar de hacer cosas elementales que están en los objetivos de desarrollo del milenio. Pero es que esto es darle a la gente comida, darle a la gente alimentación, darle a la gente educación, defender el derecho al medio ambiente. Pero esto es un toma y dame. Digo, si el gobierno Petro se sienta a hablar con cualquiera que sea el grupo al margen de la ley, ¿qué va a ganar ese grupo y qué va a ganar? El gobierno va a ganar que dejen las armas y los grupos al margen de la ley, ¿qué van a hacer? Nosotros vamos a ganar es lo que en el Lavallato en Brasil decía el juez, que se me olvidó ahorita el nombre, de qué es la verdad. La verdad es desmontar las estructuras criminales. Y yo creo que todos ganamos si aquí se desmontan todas las estructuras criminales. Ganamos todos. Y obviamente gana la sociedad, ganamos en paz, ganamos... Eso es lo que queremos hacer. Y lo que queremos hacer de hacer ese gran acuerdo nacional es precisamente reconocer que somos diferentes con el Centro Democrático, hemos tenido distancias históricas con la concepción de país del Partido Conservador. El Partido Conservador se ha opuesto a todas las reformas agrarias de este país desde hace más de 100 años. Y el Partido Conservador hoy nos dice, hablemos de la reforma agraria. Bueno, eso es un buen comienzo. El que no está muy de acuerdo con ese acuerdo nacional. Es que es así. Y si ustedes que tienen tanta fuerza, por ejemplo, en los sectores cafeteros, esos son minifundios. Nosotros jamás nos hemos opuesto frente a las pequeñas propiedades, las propiedades productivas. Nosotros hemos dicho lo que no pueden haber es grandes propiedades improductivas en un país que pasa hambre. Pero eso hay que discutirlo. Ese punto tiene lo que se refiere a tierras improductivas, tiene un asterisco enorme después de esa reunión con el expresidente Álvaro Uribe, que creería es uno de los puntos más significativos. Uno de los que no se va a montar, y dijo ya que no se va a montar ese gran acuerdo nacional, es el que hasta hoy fue el presidente del Partido Conservador, Omar Yepes, que criticó la decisión de los congresistas de esa colectividad, diciendo él que por los ideales del partido tenían que declararse como oposición a Gustavo Petro. No lo hicieron, él se retira, hoy finalmente jueves le aceptan la renuncia al Partido Conservador. El partido debe estar claramente en una posición antagónica, sin romper diálogos, porque el diálogo nunca se debe romper. En una posición antagónica con el gobierno, porque es que el doctor Petro ha tenido una posición de toda la vida muy conocida por el país, y también conocimos lo que pretende por sus discursos de campaña. Estamos de vuelta en Zona Franca hablando de política, de lo que va a ser el nuevo gobierno del presidente Gustavo Petro. A propósito de él, José Antonio Campo finalmente le aceptó y será su ministro de Hacienda. Es uno de los economistas más destacados del país. Ha ocupado esa cartera en los gobiernos de Ernesto Samper y también estuvo en el gobierno de César Gaviria. ¿Cómo le suenan, concejal Cubides, los nombres que ha entregado el presidente Gustavo Petro? Le dan tranquilidad. Muchas críticas, algunas favorables, otras no tantas, alrededor de la edad de las personas que están llegando al gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez. Seguro tuvo mucho cortejo
presidente electo Gustavo Petro para tratar de conseguir que Ocampo viniera a ser su ministro, porque recordemos pues que con Fajardo él le dijo de entrada que estaba muy concentrado con su candidatura, pero creo que le manda un mensaje de cierta tranquilidad al país. No sabremos qué tanto, pero digamos que hay un manejo de relaciones institucionales, internacionales, pero que además tiene un criterio de fondo financiero, y yo quisiera ver la cara de Gustavo Petro cuando comience a pedirle más y más dinero para hacer todas las políticas y las reformas, y Ocampo tenga que decirle que no hay dinero y que vamos a tener que hacer una nueva reforma tributaria, y entonces comencemos a pensar en alternativas que podrían poner en riesgo el país. Esas son las decisiones que uno quisiera ver y que creo que un ministro, por lo menos de esta calidad, le da por lo menos una tranquilidad hasta el momento al país. Juan Pablo. A ver, la hoja de vida del ministro Ocampo es conocida, es un académico respetado, sin duda, pero vamos a profundizar un poquito. Es un tipo cepalino, que ha hecho parte de la CEPAL, que cree en impuestos altos, en un Estado mucho más intervencionista. Hay muchos que no compartimos con eso, hay otros que tenemos un pensamiento más liberal en lo económico, eso no le quita lo respetable a él. ¿Qué me hace ponerlo en duda? Que ha sido asesor del gobierno de Argentina, por ejemplo. Son cositas que van quedando ahí. Que hoy está en crisis. Que por supuesto no hay que mencionar cómo está ¿No la le Argentina. dice algo que el actual ministro de hoy en día? Hacienda, José Manuel Restrepo, lo felicite, reciba bien su nombramiento y su designación? Claro, Digo, ¿le todo va a el mundo. entregar a él? Y por eso empecé diciendo que es un académico reconocido, respetable, con una tendencia marcada, clara, que también es respetable. Pero esas asesorías, ¿es que acaso la economía de la Argentina está muy bien? Yo creo que vale la pena pensarlo también, con todo el respeto que se merece su hoja de vida, porque además es difícil hablar de esto porque Ocampo seguramente es el economista vivo más importante del país. Pero habiendo dicho eso, tiene una tendencia, repito, y tiene unas afinidades. También apoyó al gobierno de Boric en Chile, entonces tiene una tendencia marcada. Ahora, tampoco es su respetabilidad, su hoja de vida de lo académico, y esto lo recojo de la frase que dijo hoy el de la Andy, Brooke McMaster, en el periódico, y es, tampoco es tan loco como para hacer todo lo que le pida el presidente Petro. Entonces puede ser un balance, pero ahora no lo veamos como una divinidad, vale la pena discutir su hoja de vida. Y otra hoja de vida es, que ya anunciaron también, es la del canciller, un canciller que ha sido siempre cercano, además del Partido Conservador, ha sido siempre cercano a los grupos al margen de la ley, y bueno, un canciller sin visa. Que ya no está en el partido, hay que dejarlo muy claro, ¿no? Sí, sí. Que estuvo en el Uribe. partido. Doctor Uribe. No, yo creo que es interesante que alguien como José Antonio Ocampo llegue a la cartera de gobierno, porque prueba que aquí no se quieren hacer socialismos del siglo XXI o cosas como las que nos han dicho en campaña, y realmente lo que queremos nosotros es hacer un buen gobierno, y un buen gobierno se hace con los mejores y se hace con la gente que tiene más experiencia. Aquí yo respeto mucho a los indígenas y a los afros. Las autoridades indígenas son los mamos, son los mayores, son los que han recorrido más, que tienen la experiencia, tienen el conocimiento, tienen la seriedad, tienen la capacidad. Obviamente, nosotros lo que le queremos decir al país es que queremos hacer un gobierno con los mejores, que queremos hacerlo con gente seria, que aquí no queremos dar saltos al vacío, que lo que queremos es precisamente que las medidas sean viables, sean posibles. Colombia es uno de los países de la OCDE que paga menos impuestos. Obviamente el sistema impositivo, el sistema tributario es una forma de redistribución de la riqueza, y obviamente con impuestos bien manejados y con recursos bien manejados se puede hacer una buena gobernabilidad. Entonces, nosotros estamos muy tranquilos con estas decisiones que son del fuero del presidente y que las ha tomado desde nuestro punto de vista de manera adecuada, pensando en el país. Yo creo que si José Antonio Ocampo quiere cerrar su vida y su trayectoria pues como uno de los mejores economistas de este país y los más conocedores de políticas de América Latina, pues lo quiere hacer demostrando que se puede hacer una buena labor en materia de Hacienda para generar la caja que se necesita para empezar a tratar de superar la pobreza en este país. Y creo que eso es una buena señal, y espero pues que el país entienda
Eso espero que los empresarios no se asusten, o sea, nosotros lo que queremos es que haya riqueza y prosperidad en este país y que las empresas sean productivas y que avancemos y que industrialicemos este país. Y obviamente cuando uno tiene una empresa, uno paga impuestos. La prueba de fuego va a ser la reforma tributaria, que dijo el presidente. Obvio, hay reforma Petro tributaria, va a ser este año. Hay reforma tributaria o hay reforma tributaria. Es que nos entregan un país arruinado, nos entregan una economía con déficit fiscal y necesitamos generar recursos para cubrir muchos de los compromisos de la agenda social por la que eligieron a Petro y a Francia Márquez. Entonces, obviamente, eso se va a hacer, pero se va a hacer en un escenario democrático, es el Congreso. Nosotros no vamos a decretar conmociones interiores o emergencias económicas para sacar medidas de ninguno de estos tipos. Lo vamos a hacer en un proceso de diálogo y concertación con muchos actores, y bienvenidos los empresarios y bienvenidos, porque es que aquí esto no se puede hacer unilateralmente, o sea, eso es lo que estamos anunciando. Juan Pablo. Nos quedó faltando el tema de la edad, y vale la pena tocarlo, porque, a ver, veníamos de un gobierno que nos acostumbró a ministros jóvenes, y lo que ha anunciado Petro hasta ahora son una cantidad de veteranos. Yo ahí tengo que decir que que las personas sean muy jóvenes no quiere decir necesariamente que sean buenos, y que sean... Ni que los mayores sean desechables. Me acabas de completar la frase. Naturalmente. Es más, la gente con experiencia, por supuesto que le sirve al país. Lo que empieza a ser un poquito incoherente es que iban a renovar toda la política para que pongan a los mismos de siempre, ¿no? A los que ya han sido ministros, etc. Y una aclaración a lo que decía el representante Alirio. Cuando Iván Duque recibió el gobierno, ya había un déficit fiscal. Entonces, el tema de que nos entregaron el país quebrado tiene de verdad y tiene de mentira, porque además atravesamos una crisis como la pandemia, que creo yo además que este presidente manejó muy bien, pero que se necesitó generar una cantidad enorme de gastos, endeudar un poco más al país. Y recordemos además cuando nosotros dijimos que se necesitaba una reforma tributaria, ¿quiénes no nos dejaron hacer la reforma tributaria y bajo qué métodos? Incendiaron el país. Entonces, ojalá, bueno, yo estoy seguro que eso no va a pasar en el gobierno de Petro, porque esas no son nuestras maneras y nosotros somos los únicos que quedamos en la oposición. Así que lo que nos queda es hacer oposición constructiva, estar muy encima de eso, porque seguramente no cualquier reforma es buena. Hay que ver quiénes van a pagar. Ya el asesor económico del mismo Gustavo Petro y de la campaña ha dicho que no, que ya no son 4.000 empresarios, que ahora pueden ser 40.000. Entonces también dijo que no, que había un error de redacción en la propuesta de Petro de la campaña. Empiezan un poquito a ver que gobernar, como lo dije en un principio, es distinto a hacer campaña. Una cosa es muy distinta, ser oposición, y otra ser ahora partido de gobierno. A propósito del partido de gobierno, que será ahora en cabeza de Gustavo Petro Ocampo, que hizo parte de la campaña del candidato Sergio Fajardo, ya inició el empalme con el ministro de Hacienda José Manuel Restrepo, que lo saludó, aplaudió su nombramiento y su designación como el nuevo jefe de la cartera de Hacienda. Estamos en Zona Franca, vamos a hacer una pausa. Al regreso, las conclusiones sobre lo que es gabinetología y el futuro del presidente Gustavo Petro, su perdón social y su gran acuerdo de país. Es el que está invitando a todas las fuerzas políticas. Ya regresamos. Estaba haciendo las cuentas hace unos instantes. El presidente Petro tiene 62 años, ¿cierto, doctor Uribe? Creo que 60. 60 años. El doctor Ocampo 69 y Álvaro Leiva 79 años, es decir, mucha experiencia, muchos años. Seguramente las personas que se sumen también, porque hay en el gabinete, en el empalme, unos nombres muy representativos. Su reflexión final, doctor Uribe, sobre cómo cree que va a conformarse esto, la expectativa sobre el próximo 7 de agosto. No, yo le diría a Colombia que bienvenidos a esa posibilidad de ese gran acuerdo nacional, a esa posibilidad de que pactemos un proyecto de país, un proyecto de nación que nunca hemos tenido, que lo hagamos entre diferentes y que miremos cómo sacamos adelante este país. No vamos a hacer nada de espaldas al Congreso, no vamos a hacer nada de espaldas a la gente, a los sectores sociales. Si vamos a hacer una reforma a la educación, lo vamos a hacer con los maestros, lo vamos a hacer con los estudiantes, con la comunidad educativa, con los expertos, con los académicos, con los técnicos, y todo lo vamos a hacer en función de garantizar la educación desde el preescolar hasta la educación superior, con el tema de la gratuidad para quienes no pueden pagar. Concejal Cubillos. Espero que esas reformas que tanto, o que le dieron la posibilidad que a Gustavo Petro, o esa propuesta de cambio,
revolucionario que ha venido proponiendo Gustavo Petro se haga también desde las instituciones, porque eso le da una estabilidad y hace que ese cambio pueda verse en el tiempo. Todos queremos ver un cambio a fondo en la educación, en la salud, en la vivienda, en el sector agrario. Sin embargo, ese cambio tiene unas condiciones de favorecer siempre a las personas que más lo necesitan. Y hoy, más que nunca, esperamos que Colombia pueda reflexionar sobre eso y creo que el Partido Conservador debe estar a la altura. Hoy hay una cierta desazón de lo que pudo haber firmado el Partido Conservador un acuerdo. Sin embargo, esperamos que el partido esté en la independencia y como partido independiente tenga la capacidad también de hacer... Independencia no, ya dijeron que van a estar con Gustavo Petro. Pero no lo han dicho, si el partido tiene 3 meses después de posicionado al presidente para definir por estatuto de bancadas, 1 o 3 meses, no estoy seguro, bueno, 1 mes, para definir si es partido de gobierno, independencia u oposición. ¿Usted cree que la salida de su jefe político, que es Omar Yepes, es en vano? Digo, ¿le queda alguna duda de que van a estar con Gustavo Petro? Creo que van a estar en independencia, esperemos que estén en independencia, no como partido de gobierno. Creo que no sería un buen mensaje para la base conservadora que fuera un partido de gobierno ahora. Creo que la independencia es un valor muy importante en la política y ojalá lo mantengan para que esas reformas efectivamente se puedan ganar y que tengan, digamos, un resultado como hoy esperamos los colombianos. Juan Pablo. Miren, la historia de lo que hoy denominamos democracia ha sido muy larga, desde la antigüedad hasta ahora. Uno de los grandes hitos de esa historia es las constituciones. Las constituciones, ¿por qué se hicieron en un principio? Y voy a resumir. Se hicieron para limitar el poder del gobernante. Para eso se hicieron también las oposiciones en un régimen democrático con unas reglas del juego establecidas en una democracia. Un sistema político sano, viable, necesita necesariamente, y perdonen la redundancia, de la oposición. La oposición, repito, es sana para una democracia. Y Gustavo Petro no va a tener oposición, o por lo pronto no va a tener oposición más que el Centro Democrático, que son los únicos que lo han dicho en este momento. Y esto tiene que ser también una invitación a esa mitad del país que votó en contra de las políticas de Gustavo Petro y que no acompaña la visión de país de Gustavo Petro, a que se sientan representados. Aquí hay alguien que está haciendo oposición. Deberían ser muchos más, porque congresistas como los del Partido Conservador están ahí en representación de unos votos, pero resulta que van a gobernar pensando totalmente distinto a como piensan sus votantes. Será una oposición responsable, lo dijo el jefe del Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe, al término de esa reunión que fue una reunión histórica, hablando entre otras cosas de la reforma tributaria, hablando de muchas reformas que trae el nuevo gobierno de Gustavo Petro. Esta noche con nosotros Alirio Uribe, representante de la Cámara por el Pacto Histórico, electo ahora por el Pacto Histórico. Muchísimas gracias, doctor Uribe. Muchas gracias, María Camila. A usted gracias. Nelson Cubides, concejal del Partido Conservador, el Florero de Llorente, el motivo de la discordia. Gracias, concejal, por estar esta noche acá con nosotros. El partido ha estado a la altura y seguro lo estará en esta ocasión. No comparto con usted esa visión, pero la respeto. Juan Pablo Echeverry, politólogo de la Universidad del Norte, un hombre muy cercano al Centro Democrático. Gracias, Juan Pablo, por estar esta noche acá. Un placer estar aquí siempre. Gracias a ustedes por la invitación y un saludo cordial nuevamente a los demás invitados. A ustedes, como siempre, gracias. Llegamos al final de Zona Franca, esta noche hablando un poquito de política. Una semana muy agitada con muchas fotografías históricas dicientes, muchas lecturas alrededor de lo que va a ser el próximo gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez. Llegamos al final. Que descansen. Feliz noche para ustedes.